¿Te imaginas un país donde las cicatrices de la guerra siguen vivas en forma de bombas sin explotar que la gente, sin otra opción, convierte en maceteros frente a sus casas? Donde jóvenes monjes caminan con túnicas color azafrán mientras revisan mensajes en sus teléfonos como cualquier adolescente del mundo, creando un contraste surreal entre tradición y modernidad, donde existen tribus capaces de casarse con personas fallecidas para asegurar que ningún espíritu quede atrapado en la soledad, y donde miles de islas parecen flotar en medio de un río que domina la vida entera del país, como si fueran fragmentos de un mundo perdido. Ese lugar, tan tranquilo como duro, tan espiritual como impredecible, tan humilde como profundamente misterioso, es Laos, un país que no busca impresionar, pero termina sorprendiéndote de maneras que ni siquiera imaginabas. Hoy te voy a llevar a recorrer su rostro más auténtico, más oculto y más impactante, para que descubras por qué este pequeño rincón del sudeste asiático es uno de los lugares más fascinantes del planeta. Laos es el país más bombardeado del mundo. Durante la guerra de Vietnam, cayó sobre su territorio más de 2 millones de toneladas de explosivos, una cantidad tan enorme que muchas bombas nunca llegaron a detonar. En la actualidad, miles de esas municiones siguen enterradas bajo la tierra, especialmente en zonas rurales, y representan un peligro constante para los habitantes. En provincias como Xieng Quang o en las áreas cercanas a la antigua ruta Ho Chi Minh, todavía se encuentran artefactos activos. Por eso las personas han aprendido a convivir con los restos de guerra. En muchos pueblos las bombas vacías se usan como maceteros, como columnas de casas, como señalizaciones improvisadas o incluso como decoración alrededor de templos y caminos. Esta reutilización no es solo creatividad, sino también necesidad, porque los restos explosivos forman parte del paisaje diario y recuerdan a cada paso la dureza del pasado. Aún así, la gente continúa viviendo su vida con tranquilidad a pesar de la amenaza silenciosa que permanece bajo sus pies. En la vida cotidiana de Laos, te encuentras con una realidad que sorprende incluso a los viajeros más experimentados, porque aquí los mercados funcionan de una forma que parece detenida en el tiempo, con carne colgando al aire libre entre moscas y polvo, mientras los vendedores trabajan como lo han hecho durante generaciones, y en muchas aldeas las familias cocinan con leña dentro de casas pequeñas que se llenan de humo cada día, creando un ambiente que forma parte de su rutina. Lo mismo que las viviendas construidas con madera ligera y sin puertas que permiten que el viento, la luz y hasta las conversaciones del exterior atraviesen sin dificultad. Y cuando llegas a los ríos, ves cómo todo sucede en un mismo espacio, porque allí se bañan, lavan la ropa, limpian los utensilios y pescan al mismo tiempo en una escena que mezcla necesidad, tradición y comunidad. Y aún así, las familias que viven con tan poco dinero mantienen una calidez humana increíble que te invita a sentarte a su mesa sin conocerte, creando una sensación de humildad y autenticidad que define la esencia de Laos y el ritmo lento y tranquilo que lo convierte en uno de los países más impactantes del sudeste asiático. Y mientras recorres la vida diaria de Laos y te acostumbras a su ritmo lento, humilde y profundamente humano, descubres que este país también esconde escenarios tan misteriosos que parecen sacados de otro planeta, porque en la inmensa llanura de las Jarras, miles de estructuras de piedra gigantes reposan dispersas sobre el paisaje sin que nadie pueda explicar realmente quién las construyó o para qué servían, alimentando leyendas que hablan de rituales antiguos, gigantes mitológicos y civilizaciones perdidas. Y más al este, las cuevas de Vieng Shai revelan un mundo subterráneo impresionante donde miles de personas vivieron escondidas durante la guerra, creando hospitales, escuelas, viviendas, oficinas y hasta salas de reuniones dentro de túneles inmensos que funcionaron como una ciudad completa bajo la montaña. Y entre estas maravillas naturales se encuentran también los ríos subterráneos y cavernas enormes de Laos, muchas sin iluminación ni señalización, donde cada paso se convierte en una mezcla de aventura, peligro y fascinación, mostrando un país que guarda secretos en cada rincón y que sorprende incluso a quienes creen haberlo visto todo.
Y cuando te sumerges aún más en la identidad profunda del país, descubres que Laos no solo sorprende por sus paisajes, sino también por sus tradiciones ancestrales que han sobrevivido al paso del tiempo. Porque en algunas comunidades rurales existen rituales espirituales donde una persona puede unirse simbólicamente a alguien que ya falleció como una forma de acompañar su alma y asegurar que no viaje sola al mundo espiritual, creando una mezcla de respeto-miedo y conexión con sus creencias más antiguas. Y en esas mismas aldeas muchos evitan silbar de noche porque creen que ese sonido atrae espíritus y energías que no deben ser llamadas en la oscuridad, manteniendo costumbres que se transmiten de generación en generación. Mientras cada año, durante el Festival del Cohete, los pobladores construyen enormes misiles artesanales que lanzan al cielo para pedir lluvias y fertilidad a los dioses, transformando los campos en un estallido de ruido, color y esperanza. Y en los mercados tradicionales, la comida se convierte en un mundo completamente distinto, con huevos de pato con embrión, grillos, larvas e insectos fritos, ranas vivas y pescados moviéndose en cajas, mostrando una gastronomía marcada por la necesidad, la creatividad y una cultura que ha aprendido a aprovechar cada recurso disponible. Y mientras avanzas por el país y sigues descubriendo cómo vive realmente su gente, te das cuenta de que la experiencia en Laos también está marcada por un día a día lleno de desafíos, donde las carreteras pueden convertirse en verdaderas pruebas de paciencia con baches enormes, derrumbes inesperados, y buses que tardan horas más de lo prometido, avanzando por rutas de montaña sin barandas que ponen a prueba el pulso de cualquiera. Y al llegar a las ciudades y pueblos, los tuk-tuks retumban por las calles con motores ruidosos y música a todo volumen, creando un caos sonoro que forma parte de la identidad local. Y cuando cae la noche en muchas aldeas, la falta de electricidad deja todo en una oscuridad absoluta donde solo se escuchan grillos el río y el viento entre las casas de madera, mientras la conexión a Internet desaparece por completo, obligando a vivir con un ritmo más lento sin distracciones ni notificaciones. Y a pocos kilómetros del ruido aparecen los pueblos flotantes del Mekong, donde familias enteras viven sobre el agua con servicios mínimos en condiciones que parecen detenidas en otra época, rodeados a veces de basura acumulada porque no existe un sistema de recolección constante. Y aún así, en medio de todo eso, los viajeros descubren que los precios pueden variar según el lugar, porque algunos sitios inflan los costos para los turistas, pero incluso con esas diferencias, Laos sigue siendo uno de los destinos más económicos del sudeste asiático. Y entre todo este caos humilde y auténtico, lo que realmente destaca es la amabilidad extrema de su gente, que te invita a comer sin conocerte, te ofrece ayuda sin pedir nada a cambio, y demuestra que la hospitalidad en Laos no es un eslogan turístico, sino una verdad que se siente en cada paso. Y cuando crees que ya viste todo lo que Laos tiene para ofrecer el país, te sorprende con una naturaleza tan irreal que parece creada para una película. Porque aquí, las montañas verdes se levantan como murallas gigantes que se pierden en la niebla. Las lagunas azules muestran aguas tan cristalinas que reflejan el cielo como un espejo. Los ríos gigantescos atraviesan aldeas enteras y las cascadas caen con una fuerza que hace vibrar la tierra, mientras el mítico Takek Loop se convierte en un viaje en moto de 4 días que te lleva por cuevas inmensas, valles interminables y paisajes que parecen sacados de otro mundo, y en medio de esta inmensidad todavía sobreviven cerca de 60 delfines del Irrawaddy, conocidos como los delfines sonrientes, un tesoro natural que casi no existe en ningún otro lugar del planeta. Y aunque Laos no tiene mar, sorprende con miles de islas en pleno río Mekong, formando un laberinto tropical que deja sin palabras a cualquier viajero. Porque aquí la naturaleza no necesita filtros ni explicaciones. Es pura magia viva que se respira en cada rincón. Y junto a esta belleza aparece una cultura igual de única, donde la gente consume más arroz pegajoso que cualquier otro país del mundo, donde la seda se teje 100% a mano, siguiendo técnicas que han pasado de generación en generación, donde el antiguo nombre del territorio, el país del millón de elefantes, aún vive en la memoria colectiva,
donde el café se ha convertido en la principal exportación agrícola gracias a las tierras fértiles de las montañas, donde Berlao, su cerveza más famosa, une a locales y viajeros en cada mesa, y donde el Sepak Takraw, un deporte acrobático que combina habilidad, fuerza y flexibilidad, se juega con una destreza tan impresionante que parece coreografía. Y al final, cuando comparas todo esto, descubres por qué viajar a Laos es tan barato, porque el costo de vida es muy bajo, el transporte es económico, el alojamiento es accesible, la comida en mercados cuesta casi nada, el turismo no está masificado, y el cambio favorece a quienes llegan desde otros países convirtiendo a Laos en un imán para mochileros y viajeros aventureros que buscan autenticidad, naturaleza extrema y una cultura que todavía conserva su esencia más pura.